Hoy estamos aquí en el comedor social presentando testimonio de este bebé por nombre Emanuel. ¿Y tú te llamas, hija? ¿Cómo te llamas? Fabiola. Cuéntanos un poquito, Fabiola, ¿qué fue lo que dijeron los médicos acerca de tu bebé? Que no habíamos también salió que era hiperplasia subclaviana congénita, entonces se iniciaban los órganos. ¿Cuándo nació? El 6 de marzo. El 6 de marzo nació este bebé. Ella llegó antes aquí al comedor social con casi los 9 meses de embarazo, con problemas de circulación, también problema de preeclampsia. Oramos por ella, tenía amenaza de aborto, pero nació el bebé el 6 de marzo, pero al hacerle la prueba del tamiz en el Seguro Social le detectaron que tenía hiperplasia suprarrenal congénita y ella no le querían dar los datos y decían que esta enfermedad pues era incurable, y hizo otros 2 análisis, también confirmaron los hechos, pero lo trajo aquí al bebé y oramos por él, por este bebé. Pedimos a Dios para que Dios lo sanara. Ella se tuvo que desplazar a Oaxaca y en Oaxaca le hicieron otro estudio. ¿Y en Oaxaca qué te dijeron del estudio? Que no tenía absolutamente nada, que el niño estaba completamente sano y que estaba bien. Y este es un milagro de parte de Dios para esta criatura, y ella decidió ponerle por nombre Emanuel. Dios todavía es un Dios de milagros. Dios lo hizo y le damos toda la gloria, toda la honra. Te invitamos a que si necesitas de tu milagro, pases aquí al comedor social. Nosotros oraremos por tus necesidades y Dios todavía hace milagros. Si no tienes esperanza, Dios lo puede solucionar. No hay nada imposible para Él. Dios te bendiga y esperemos que pases por aquí.